Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo aquí en nuestro podcast Líderes de Carne y Hueso, hoy con un invitado muy especial, Jorge Pecci, presidente de Automac, con quien tengo el gusto de compartir hace más de un año ya en el directorio de Automac. Así que vamos a hablar de un montón de cosas, porque sí, porque Jorge tiene un montón de cosas para contarnos y además porque Automac cumple este año 65 años, así que estamos celebrando eso y queremos conocer un poco de la historia de Jorge. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Betina? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo en este espacio tan lindo que has creado con tus podcasts y bueno, compartiendo un poco algunas experiencias que he vivido y que sigo viviendo. Y bueno, la idea de hoy es así, hablar de un poco de todo, un poco de historia, de presente, de futuro, y recorrer lo que fue el camino hasta aquí, Así es. con Automac y atrás de Automac también, ¿verdad? Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es, si alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿qué podés decir? Mm, Yo creo que me dedico todos los días a entender cómo trabajar con personas, cómo guiarlas, cómo motivarlas, cómo no perder aquel norte que fijó nuestro padre, el fundador de la compañía. Como tú sabes, como mencionaste, estás en el directorio y siempre hablamos de temas que tienen raíz en el fundador, raíz en la generación de empleo, en la sostenibilidad del negocio, en la visión y el trabajo que mi padre impuso desde el primer día. Yo sé, y todos los que estamos cerca tuyo, profesionalmente y por supuesto durante tu familia también sabemos, para todos nuestro padre es fundamental, pero el amor que vos le tenés a tu papá y lo recordás siempre en cada reunión, en cada situación, está ahí. O sea, él está presente en Automac Así mismo. como el primer día. ¿Cómo era tu papá, pero como papá? No como fundador de Automac, como presidente. ¿Cómo era tu papá? ¿Quién era ese señor? Mira, Betina, papá era una persona de no muchas palabras. Él era una persona que confiaba y creía firmemente en que el ejemplo del hacer tenía un impacto enorme en las personas. Y de hecho yo creo que soy digamos, un ejemplo de eso, porque yo desde muy pequeño lo vi a él trabajar, esforzarse, luchar, buscar las soluciones ante adversidades muy fuertes que él tuvo a lo largo de Automac. Y yo creo que el ejemplo que él siempre nos dio a todos los hermanos fue el del no darse a, digamos, de no entregarse. Mm, me emociona al hablar de papá porque, bueno, te comento que en los últimos tiempos él tenía un problema, una enfermedad pulmonar, un EPOC, que le llaman una obstrucción pulmonar. Entonces él tenía que hacer una serie de diferentes acciones para poder respirar bien y poder empezar el día, y era oxígeno dependiente las 24 horas. Y él lo mismo se afeitaba, se ponía elegante para su señora, porque él me decía, yo no quiero que mi señora, que encima que estoy achacoso, me vea desalineado. Wow. Y este ejemplo de lucha que yo todos los días hago, quiero que se sembren en ustedes y en mis nietos. Entonces nunca se entregó, jamás, ni ante adversidades económicas, financieras, de trabajo o tampoco de salud. Y eso fue algo que me marcó muy fuerte. Yo sé, eso me impresiona la fuerza del hacer, ¿verdad? Porque hoy en día estamos muy acostumbrados a mostrar, comunicar, ¿verdad? El show, el para afuera, ¿verdad? Y eso está bien si es como consecuencia de que hayan bases sólidas. Ah. Pero él dejó una estela fuertísima Así mismo. haciendo. Así mismo. Haciendo, viviendo, demostrando. Y ahí hablabas de tu mamá, un rol No, mamá era fundamental. fundamental el rol. Bueno, como se sabe, mamá se me fue hace muy poco tiempo, se fue el lunes 1 de junio, pero también dejó una estela increíble de firmeza, de apoyo a mi padre en todo, de apoyo a mí. Imagínate que tenía 92 años y me llamaba y me decía, ¿en qué te puedo ayudar? No, 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 Y no. yo le contestaba, mamá, si vos estás bien, yo estoy bien. Eh,
ella tenía un rol fundamental en todo momento porque lo apoyó a papá en la idea. Imagínate que tenía papá alrededor de 30 y pico de años, 36 creo que cuando comenzó Automac. No tenía nada. El abuelo mío, el padre de mi madre, fue el que aportó el capital inicial para iniciar Automac. Mi padre era solo el gerente y luego le fue comprando el capital accionario. Pues mi padre no tenía la capacidad de invertir ese dinero y trajo la representación de Peugeot y Clark allá en 1961. Pero mamá fue un soporte indiscutible. O sea, el refrán que atrás de todo gran hombre hay una gran mujer, mamá lo cumplió con creces. Lo cumplió con creces con su marido y con todos sus hijos, nietos y bisnietos. ¿Sabes qué, Jorge? Ahí cuando contás esto nomás digo, y mira cómo empezó. Hoy estamos 65 años después. Así mismo. Con una compañía que empezó así. Y hoy, y esto lo digo porque es público, porque se cotiza en bolsa, factura más de 100 millones de dólares, tiene 450 personas. Así mismo. Para mí eso es un mensaje, y por eso también creamos este espacio, porque nos escuchan tanto gente ya en cargos directivos, dueños de empresas, como gente que está empezando. Y estamos en una era de la inmediatez. Así es. Y del todo rápido, y del así nomás, y del quiero estar primero. Y todo el mundo mira a empresas como Automac o como otras grandes, y nadie entiende, ni tampoco muchos quieren hacer todos los sacrificios que antes se hacían, y que, como me decía Jorge Dos Santos la otra vez cuando hablaba con él, me decía, no sé, nosotros nos pusimos una meta de formar una familia, me decía él, se tenía que hacer y se hizo. No nos preguntamos mucho, ¿verdad? Y digo acá lo mismo, o sea, tu papá tenía una meta clara, tu mamá le apoyaba a su esposo porque era lo que tenía que hacer, pero mira el resultado. Así. Es gigante, es enorme, así como decís, y esa visión y esa fortaleza y ese matrimonio unido en valores, en salir adelante, hizo que hoy Automac sea una hermosa realidad. ¿Cómo era la mesa? ¿Cómo estaba Automac en tu familia? Porque, o sea, ¿cómo era tu vida antes? Porque ustedes, claro, 4 hermanos, una mujer, 3 varones, y bueno, antes de llegar a estar en Automac, algunos, todos, ¿verdad? Vivían su vida de hijos. ¿Y cómo era Automac en la mesa, en los cumpleaños? ¿Cómo era eso? Hermoso, porque, a ver, mi padre se pudo mudar a su primera casa propia, ahí sobre la avenida, eso es la calle José Verge, poco después del Colegio Internacional, en el año 68, cuando yo nací. Yo fui el que trajo la casa bajo el brazo, digamos. Y bueno, almorzábamos siempre todos juntos a las 12:30, que papá venía a la oficina. Estábamos todos sentados esperando que venga él. Venía, almorzábamos con mucho respeto. Mamá, que se encargaba de todo lo que son los quehaceres de la cocina, cocinaba exquisito. Ella cocinaba. Ella cocinaba muchas veces, tenía servicio que la apoyaba también, pero ella dirigía todo. Y bueno, papá dormía la siesta, antes se dormía la siesta, yo no sé cómo podía él, pero terminaba de almorzar y se acostaba a las 2:30, 3 menos cuarto se levantaba, 3:30 ya estaba en la oficina de nuevo, hasta las 10, 11 de la noche. Eso era de lunes a viernes. Sábado era igual. También trabajaba de mañana y tarde, y domingo trabajaba de mañana. Compraba masitas para las abuelas que vivían cerca nuestro, y a la tarde una siesta y después a la misa de 7. ¿Trabajaba domingo también? Domingo también, sí. ¿En tu casa o se iba a la sucursal? Muchas veces en la oficina, con gente que lo acompañaba, porque él trabajaba con gente de la oficina, o a veces traía y venía a trabajar a casa. Y bueno, y Automac se conversaba en el almuerzo de los nuevos modelos de Peugeot, de las nuevas personas que ingresaban, algún negocio que había salido. Siempre estaba presente en conversaciones, algún nuevo gerente de banco que había conocido. Siempre aprendíamos mucho. Papá nos contaba muchas cosas, compartía muchas cosas, lo bueno y lo malo. Porque toda empresa, como sabes, Bettina, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Y compartía todo. Realmente eran charlas amenas.
Y cuando nos íbamos de vacaciones, él nos llevaba todo de vacaciones, pero él iba, en enero se quedaba unos días y volvía, nosotros nos quedábamos, él volvía a trabajar y volvía a buscarnos. Es decir, fue una persona de una capacidad y de un amor al trabajo para sacar adelante, porque yo creo que él tenía, digamos, esa visión de decir, bueno, yo empecé, le hice poner un dinero a otra persona y quiero que funcione para él, para mi familia también, lógicamente, pero tenía una obligación quizás doble, podemos llamarla, y lo hizo y lo rindió con creces. Pero Jorge, nosotros acá en Crafting trabajamos con muchas empresas familiares. Algunas, los pasos generacionales son buenos, otras no, ¿verdad? Y yo lo que veo en Automac y también de lo que contás, ¿qué crees vos que fue el ingrediente para que todos ustedes sigan amando la compañía y quieran trabajar ahí? Porque la mayoría de los hijos o se pelean o no se llevan bien o no quieren saber nada de la empresa, ¿verdad? O sea, es un tema de tensión. Sin embargo, eso en Automac no pasó. O no pasó tan fuertemente, digamos, ¿verdad? ¿Qué crees que fue? Y yo creo que ahí vuelvo otra vez, Betina, al ejemplo. Al ejemplo de las conversaciones que teníamos con él. Mi padre, mi madre siempre nos alentaban a que hagamos lo mejor posible de todo lo que podamos, a esforzarnos, a entregar el mejor esfuerzo que uno puede en todo lo que hace. Y nunca se mezclaron las cuentas de la familia y las cuentas de la empresa. Siempre fueron total y absolutamente separados. Jamás, Betina, ni una caja de cigarrillo o un encendedor se compró con plata de la caja de la empresa. Jamás, jamás. Entonces, la empresa era la empresa y la familia la familia. Para progresar en la vida tenés que trabajar, estudiar y esforzarte. ¿Tenés la oportunidad de entrar a Automac? Tenés. Pero es lo mismo. No hay diferencia alguna con entrar a una empresa familiar o a otra empresa. Digamos, la pasión, el trabajo y el esfuerzo tienen que ser iguales. Entonces, eso creo que fue el ejemplo que papá siempre sembró en nosotros y jamás se nos cruzó por la cabeza estar obligado a trabajar en Automac, tener un salario diferenciado en Automac o tener algún tipo de ventaja adicional por ser, entre comillas, dueños, que nunca lo somos y nunca fuimos, porque ese era otro punto que papá también trabajaba muy fuerte, era que nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores para futuras generaciones. Como él administró para nosotros, que fuimos la primera generación que entró a Automac, nosotros tenemos que administrar y gestionar la compañía para la segunda, que en poco tiempo ya entrará la compañía a gestionarla, a desarrollarla, y ellos a la tercera y así sucesivamente. Ninguna generación es propietaria de nada. Bueno, así como vos decís, es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo y sobre todo la rectitud también, porque vos podés pregonar muchas veces cosas, pero si al final tu actuar no es coherente así y mismo. No sos recto, no vas, ¿verdad? Así mismo. Entonces, de vuelta la coherencia, la rectitud hacen que al final ustedes puedan mantener eso, ¿verdad? Y también creo que es un poco el éxito de Automac en términos de trayectoria de confianza que tiene la gente, ¿verdad? Así es. Porque lo que Automac hace es dar servicio a un montón de servicios y vender maquinarias, autos y demás a un montón de diferentes rubros y son inversiones importantes que no le das a cualquiera. Así que se traduce después también en el relacionamiento con los clientes, ¿verdad? Así mismo, tal cual. Sí, yo creo que la confianza, la honestidad con que siempre marcó el fundador la compañía quedaron pragmadas, impregnadas en las raíces de Automac y nuestra obligación es continuar con ese legado, hacerlo más fuerte, seguir impulsando nuevos negocios, porque él siempre decía otra palabra que él siempre señalaba, era el capital está hecho para generar empleo. Otra de sus célebres frases era el dinero es el resultado del buen trabajo, no el objetivo principal. Él siempre, digamos, en sus conversaciones, en las oportunidades que tenían o funcionarios o en la familia misma, conversar con él era un placer. Impresionante su legado y la verdad es que hasta hoy se siente eso, ¿verdad? Hasta hoy se ve, se vive eso. Ahora,
para hacer la vida, siempre como decir, tiene la parte buena y la parte mala. En esos momentos difíciles, o momentos tensos, o momentos complicados, ¿cuál fue el approach, digamos? ¿Cómo se sale de eso? ¿Cuál es la forma de encarar esos momentos? O la tuya, por lo menos, ¿verdad? No en general, pero ¿cuál te parece a vos que es la forma que ayudó a la empresa a salir de esos momentos no tan buenos? Y yo creo que, Betina, ahí lo más importante es la tranquilidad. Fácil decirlo, a veces difícil cumplimiento, pero es estar tranquilo, enfrentar el problema, entender el problema, nunca esquivarlo, verlo de frente, hablar de frente con las personas, entender cuál es la situación y cuáles son las posibilidades de solución y no perder tiempo, encaminarlas, hablar, conversar y salir adelante. Hemos tenido varios eventos complejos. Me recuerdo uno que fue bien complejo cuando nosotros fuimos representantes, ahora ya no somos más, de billetes de banco. Y en el año 2006 hubo un robo de billetes en el transporte de la mercadería entre el origen y Paraguay, que era el lugar de destino final. Y Automac enfrentó eso sin en ningún momento salirse de la responsabilidad. Yo estuve presente el día que ocurrió eso en el Banco Central y se aclaró y se ordenó todo y jamás, pasó más que eso. O sea, se enfrentó ese problema y se solucionó el problema. Fue un momento complicado que pasamos. Pero bueno, esa por ejemplo fue una prueba de que no perder la calma, enfrentar el problema, es parte de la vida de los negocios, pasa. Claro. Y uno tiene que estar con la tranquilidad, con la mentalidad tranquila, que no hizo nada en absoluto, ilegal o lo que sea. Y bueno, enfrentamos ese problemón que fue un problema grande. Papá ya estaba separado un poco de la empresa por su enfermedad pulmonar, como te dije que él tenía. Y enfrentamos entre todos los hermanos, entre el directorio. Salimos adelante y Automac salió totalmente ilesa de todo daño patrimonial o moral, porque se explicó que el robo había ocurrido. Antes los billetes se traían, imagínate, se traían por barco y en el Bill of Lading decían que eran billetes, porque tiene que decir lo que es, y lógicamente hubo un altercado, un robo en el transporte. Hoy ya se traen todos los billetes, gracias a ese episodio, en flete aéreo directo, de origen a Paraguay. Entonces nunca más va a pasar eso, pero nosotros tuvimos la mala pata de que nos pasó porque era todavía por barco, pero lo enfrentamos sin ningún problema. Jorge, la realidad es que tu papá empezó una compañía de un tamaño, con un cierto tipo de complejidad, y a vos te toca una compañía totalmente diferente. Así es. De otro porte, que cotiza en bolsa, que eso implica un montón de otras cosas extras, que ahí también quiero que me cuentes la decisión de cotizar en bolsa, y enseguida volvemos a eso. Pero sí, si bien es la misma empresa de nombre y de origen y de fundación, son momentos, tamaños y complejidades de empresas totalmente diferentes. 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son tus ejes de apoyo personal para poder llevar adelante todo esto? Y 2, ¿qué equipo tenés o querés para poder llevar la empresa al siguiente nivel? Bueno, yo comenzaría diciéndote que, el primer trabajo del fundador fue establecer las bases del crecimiento de la compañía, haciendo un trabajo basado, como tú dijiste, en la honestidad, la confianza, la visión, la responsabilidad y el empuje que él le dio. Fue sumando varias marcas. Comenzó con Peugeot y Clark, luego se sumó Komatsu, Michelin, Citroën, John Deere y así, bueno, todas las marcas que hoy componen Automac. El trabajo que hizo jamás perdió dinero, Betina. Nunca hubo un ejercicio hasta hoy en día que Automac haya perdido dinero. Wow. Él hizo ese trabajo entendiendo que la sostenibilidad era muy importante siempre en los negocios.
Nuestra generación, la generación de mía y de mis hermanos, lo que estamos haciendo es ordenando a la compañía en 4 divisiones diferentes que hoy están bien marcadas. La división automóviles con Peugeot y Citroën. Muy pronto vamos a presentar nuevas marcas ahí. También tenemos la división neumáticos, con las marcas Michelin y Goodrich. También estamos presentando nuevos productos ahí. Luego la división agrícola con John Deere. Y la división de construcción y logística con Clark Komatsu Vomac y la marca de camiones DAF. Hoy nuestro trabajo es potenciar esas 4 unidades diferentes de negocios. Hoy hay un equipo que está haciendo muy buen trabajo. Siempre hay lugar y espacio para mejorar. Creo que hay oportunidades en las 4 divisiones, ¿sí? Somos representantes para todo el Paraguay de todas esas marcas, a excepción de John Deere. Entonces, podemos aclarar un poco por qué. Porque mi padre y mi hermano mayor, ambos fallecidos, mi padre en el 2010 y mi hermano mayor en 2015, sin saber hablar inglés. Mi padre allá por el 82, 83 decía, bueno, tengo autos, tengo cubiertas, tengo maquinaria de construcción, no tengo nada en el sector agrícola. Entonces tomó el avión, fue a Molín, la base central de John Deere, y volvió con la representación exclusiva de John Deere. Sin hablar inglés, ni uno de los dos. Creo que balbuceaban algo. No había ni un chat, ni nada, ni Duolingo, nada. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de la capacidad que tenía él y mi hermano también, ¿verdad? Los dos. Y vuelve a Paraguay con la idea de que en algún momento dado John Deere se iba a instalar en América del Sur, que no estaba, porque en aquel momento habían dejado de fabricar tractores en Argentina por otra de las debacles económicas y fabricaban solo motores que exportaban a otras fábricas. Entonces tenía que traer tractores de Alemania y Estados Unidos. Entonces los precios eran demasiado altos porque las otras marcas tenían producción brasilera. Entonces vendíamos poca cantidad, pero se vendían tractores John Deere hasta que en el 2003 John Deere termina de comprar la marca SLC de cosechadoras o sacapajas de aquel entonces, cuyo representante para el Paraguay es la firma actual que también comparte John Deere con nosotros, que es Curoso. Ahí se parte la representación. Pero originariamente Automac era el representante oficial para el país de la marca John Deere. Hoy tenemos divididas las áreas de responsabilidad con Curoso. Hacemos un buen trabajo. Los 2 dealers somos número 1 en el sector agrícola en Paraguay. Y esa es la historia de la única marca que hay otro representante. Correcto. Aparte de Automac. Bueno, Jorge, entonces yo entiendo toda esta parte de los pilares de unidades de negocio que me contaste. Y ahora, en lo personal, ¿de qué te agarras? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te empuja? ¿Qué te impulsa? Bueno, la verdad que ahí es mi familia nuclear, digamos. Mi señora, 26 años de matrimonio, excelente señora, excelente mujer, compañera. Ha criado 4 hermosos niños y realmente orgullos, cada uno de ellos, todos son mis orgullos. Por ejemplo, tengo un hijo mayor que tiene 24 años, que ya terminó la universidad, se buscó un empleo, le está yendo súper bien, no tiene nada que ver con Automac. La segunda es una nena, Florencia, está estudiando bioquímica en Suiza, porque mi señora es descendiente de suizo, entonces está estudiando allá, le está yendo bien, a pesar de ser una materia bien complicada, en alemán, Betina. Física, química, matemática. Madre mía, 14 años en colegio alemán, igual me impresiona y no creo que pueda lograrlo. Bien complicado. El tercero, está terminando en el GET también, tiene 18 años, está decidiendo qué va a estudiar, le va muy bien también. Y el último, el Benjamín, tiene 16, Mauricio, que está en el Lumen, le está yendo muy bien. Y bueno, ellos son mi pilar fundamental, ¿verdad? Yo creo que ellos, en mucha parte de mi primera etapa en Automac, cuando recién ingresé, y fue un proceso, digamos, complejo porque la empresa estaba creciendo, siempre, digamos, los negocios familiares tienen sus roces. El que nos diga que no tiene miente. Eso es parte de la vida de las empresas familiares. Y eran momentos complejos donde yo dediqué mucho tiempo a la empresa en detrimento de mi familia. Hoy estoy con ganas de ir devolviéndole un poco esa deuda que tengo pendiente con ellos. Entonces por eso ahora me voy al partido con mis 3 varones
al primer partido de Paraguay. Y bueno, yo realmente creo que mi señora es guapísima, ella es arquitecta, trabaja también y sigue adelante con un proyecto, con un anhelo que ella tenía. Ella se dedicó, en 7 años tuvimos los 4 hijos. Impresionante la Y yo le dije, yo quiero tener 10, me dijo, no, hasta acá llegamos, esto es lo máximo, Pobre. hasta acá llegamos. Y bueno, los 4 sanos, son divinos, son muy cariñosos, se portan muy bien. Así que no tengo objeciones y bueno, y mi señora que me bancó, como se dice, y me sigue acompañando. Dos cosas, dos ejes te quiero profundizar de la familia, porque realmente es algo que se dice mucho, está en todas partes, se suele hablar y sí, pero de verdad, cada vez que hablamos profundamente con cada líder que se sienta acá, al final lo que está atrás, tu familia, es todo, ¿verdad? Entonces ahí quiero hacer un énfasis especial con unas cuantas consultas. Primero, ¿qué cosas de tu papá vos ves que haces igual con tus hijos y qué cosas diferentes? Yo creo que, a ver, trato con el ejemplo de educar, igual que hizo mi padre conmigo. Lo he hablado varias veces con amigos y mi hijo mayor, cuando tenía entre 14 y 17, me hizo ver las estrellas. Nunca perdí la capacidad de hablarle. Tenía la adolescencia complicada muchas veces para los hombres y parecía que no escuchaba, pero escuchó y escuchaba y veía el ejemplo de Tina, y hoy es muy similar a mí. Él pone garra, pone ganas, se queda un domingo trabajando para la empresa con la que trabaja, sábado de tarde viaja, se despierta a las 5 de la mañana para viajar al interior. O sea, él no le tiene miedo al trabajo. Yo creo que eso lo vio, yo lo vi en mi padre y él lo vio en mí, así que esa parte creo que es la parte. Y lo que creo que estoy tratando de hacer un poco más es aquello que me faltó con papá. Me faltó mucho estar con papá. Yo hice muy pocas cosas con él. Él dedicaba mucho tiempo a la compañía. Entonces hice pocas cosas juntos. Me hubiese gustado hacer más cosas juntos. Pero bueno, era su manera de encarar la vida, esa obligación que tenía él tan pesada. Y yo trato de estar un poco con ella, un poco más por lo menos. ¿Sentís que encontraste el equilibrio? ¿O te parece que te falta? Creo que tengo que trabajarlo más. Creo que tengo que ordenarme más. Y esto es una historia sin fin. Yo creo que siempre uno está evolucionando. De repente parece que tenés el equipo que funciona bien y que podés tener un poco más de tiempo y se cae por algún lado por alguna razón y tenés que volver. Entonces es una historia sin fin, pero tratando de mejorar día a día. Y bueno, yo creo que también uno hace, si el otro ve que por lo menos vos estás poniendo todo de tu parte, a lo mejor te sale el 100% o el 80%, pero si tu familia ve que estás tratando, eso ya es un montón, ¿verdad? Sí, ya es un montón. Sí. Hablando de esto, ¿vos sentís que tus hijos, por lo que me estás contando, sí saben lo que cuesta la empresa de verdad? En el sentido de, no lo que cuesta de la carga, porque no es para verlo como una carga, pero sí de esfuerzo. Así mismo, ellos entienden, se dan cuenta, valoran todo el tiempo dedicado por su padre a la empresa. Entienden también que yo soy el administrador de turno hoy en día, pero que luego tengo que entregar la empresa mucho mejor que la que me entregó mi padre, para que la segunda generación realmente haga un cambio nuevamente positivo y hagan crecer aún más a la compañía. Si uno de tus hijos viene y te dice hoy, papá, quiero entrar a Automac, ¿sentís alegría o miedo? No, yo sentiría mucha alegría. Hay un protocolo de Tina donde está estipulado, digamos, las condiciones, cómo tienen que ser. Yo sentiría mucha alegría porque que más que poder estar con un ser querido cerca cuando estamos más tiempo en la empresa que con la familia, ¿verdad? Es cierto. Entonces, a mí me encantaría, ojalá algún día alguno de mis sobrinos o hijos quisieran participar de Automac. Bueno, y ahora quiero irme un poco a la otra pata tan importante que es Victoria, tu señora, ¿verdad? Y así como tu mamá tuvo un rol fundamental en la vida de tu papá, de ustedes y de la empresa, la misma cosa, Victoria, por lo que estás contando. Ella es tu juez más crítico. Correcto. Probablemente. Sí. ¿Te dice cosas que no querés escuchar? Muchas veces, pero que las acepto, y ella es una
Es una crítica dura en sentido, por ejemplo, me escucha en un discurso, me dijo, estuviste bien, pero esto, yo creo que hubiese sido mejor esto. Y tener una compañera que sea así, que no sea una mera aplaudidora, te ayuda a mejorar, te ayuda a sacar lo mejor de uno. Y Victoria ha hecho mucho conmigo de eso. También Victoria estuvo, digamos, muy sola esos primeros años, como te comentaba, que yo comenzaba en Automac y teníamos nuestros primeros hijos. Ella estuvo mucho tiempo sola. Nos tocó lamentablemente vivir momentos muy difíciles porque mi padre entró con, digamos, con más deterioro en su enfermedad pulmonar y termina falleciendo el 11 de enero del 2010. Y el 7 de junio del mismo año falleció su madre de cáncer. Fue uno atrás de otro, fueron momentos complicados. Los chicos eran chiquitos, la casa era un bochinche. Yo estaba todo el día en la empresa y ella estaba sola remando con los chicos. Abandonó su profesión porque no pudo trabajar esos años y, digamos, dedicó a apuntalar a la familia realmente muy sola. Yo reivindico mucho el rol de la mujer. A mí me toca ser mujer en el mundo empresarial, ¿verdad? Pero lo que nadie ve es que yo todavía no soy mamá ni esposa, pero sí igual tengo responsabilidades y nadie ve lo que la mujer hace afuera de la cancha, Claro. ¿verdad? Entonces cuando vos estás en una mesa, a lo mejor el hombre vino directo, pero la mujer está ahí, pero antes, Se fue al desde las supermercado, 5 de la mañana está ya haciendo cosas, ¿verdad? así mismo. Entonces, ya sea una mujer que está en una mesa o una mujer que por el momento no está en su profesión, está trabajando incansablemente, ¿verdad? Así mismo. Y me encanta que pongas en valor eso y que valides porque no todo el mundo lo hace. La otra vez también hablábamos con Patricia Dos Santos y me decía, claro, ¿verdad? Las empresas dicen que cuando una mujer viene de vuelta a la empresa después de haber tenido un hijo, viene diferente. Decía, pero claro que viene diferente, Claro, ¿verdad? Acaba de tener un hijo, de crear vida, ¿verdad? Y todo es distinto, ¿verdad? Así mismo. Y digo nomás que más que un discurso, es una realidad que la mujer es muchísimas veces la que sostiene Totalmente. el éxito del marido, de los hijos y se pospone. Eso que dijiste es tal cual, sostiene el éxito del marido y de los hijos, porque está atrás de las tareas de los hijos, de que estudien, de que lleguen a hora, de que si tienen que tener clase particular, buscar cuál es el profesor que los pueda ayudar en algún problema. Y el marido que llega y quiere comer o quiere acostarse a dormir y bueno, aguantar un poco diálogo, porque quizás tuvo un día complicado en la casa y no quiere escuchar problemas y la mujer no sabe con quién hablar muchas veces, ¿verdad? Sí. Es una realidad, ¿cierto? Es un malabarismo, ¿verdad? Un malabarismo, Entonces, así mismo. Digo, gracias a Dios estamos en un momento en donde eso se valora más, ¿verdad? A mí no me gusta poner a la mujer como víctima o como tiene que tener este lugar. No, simplemente el rol Reconocer es reconocer la la realidad, así como el hombre tiene otras cosas que también aportan, ¿verdad? Así mismo. Pero bueno, está bueno escuchar que se le da lugar Totalmente. a ese pilar, ¿verdad? Ella es realmente una mujer muy fuerte porque pasamos momentos complicados con los hijos chicos, nuestros padres enfermos. Imagínate que vino prácticamente todo junto. Aquel problema que te comenté del Banco Central fue en el 2006, si mal no recuerdo. Y en el 2005 había fallecido el director administrativo de Automac en un accidente de tránsito en el Chaco. Entonces fue como un poco todo seguido, ¿verdad? Se deterioraba la enfermedad de mi padre. Nuestros hijos eran chiquititos, habían nacido 2002, 2004, 2007 y 2009. Un tsunami. Un tsunami, exactamente. Eran chicos, el más chico tenía meses cuando mi padre falleció y cuando su mamá falleció. Ahí, Jorge, otra, yendo también a la familia, otra parte, los hermanos. Uh-huh. En toda esta complejidad de enfermedades, de la ida temprana de tu hermano, tu papá también, ¿verdad? ¿Cuál es la dinámica entre hermanos de ustedes para poder balancear y distribuirse las responsabilidades? O sea, ¿cuál es
el esquema de conversación y de trato para poder lograr salir adelante? Y el más importante, creo yo, es el amor y la confianza que nos tenemos entre nosotros. Cada uno ocupa un rol importante. A ver, mi hermana hoy está haciendo un trabajo enorme. Después de la ida de mi mamá, nos está ayudando a Juan y a mí a poner orden en todas las cosas de mamá. Yo te soy sincero, ayer fui a su casa y me costaba entrar a su cuarto, ver las cosas. Y mi hermana, ella estaba ahí ordenando con su hijo. Guapísima, una capa, la adoro. Juan me ayuda muchísimo en todo lo que es Automac. Viaja conmigo, hemos viajado a China, a Europa, por todos lados, trabajamos juntos en equipo. Es mi fusible, digamos, en caso de que me pase algo, él continuará. Y bueno, realmente confianza, creo que es la palabra principal, amor, unión, por sobre todas las cosas. Ahora, como decíamos con Juan, 50% de la familia ya está arriba, ¿verdad? Mi papá, mi mamá y mi hermano. Éramos 6, solamente quedamos 3 acá. Y 3 con una misión muy importante: continuar el legado de papá y mamá, continuar haciendo crecer Automac, generando empleo. Y ese va a ser nuestra manera de encarar la vida, creo yo, estoy seguro, sin hablar con ellos. Y pasar a esa segunda generación que ya se prepara, se alista para seguir el viaje. Sí, tienen un equipo completo ahí arriba de mandar cada vez más fuerza y más bendiciones, así que yo creo que eso va a ser así. Como para ir cerrando, si en 10 años alguien escribe la historia de Automac, ¿qué querés que diga de este momento que se está viviendo hoy en la empresa? Me encantaría que se diga que es una empresa honesta, digamos, de crecimiento, de visión, de innovación, de desarrollar personas por sobre todas las cosas, porque eso creo que es nuestra función, digamos, principal, poder desarrollar personas que brillen. Siempre hablamos en Automac que queremos que las personas brillen, que hagan, digamos, que hagan propia la empresa, que la gestionen como propia, que se sientan orgullosos de transformar, de desarrollar nuevas capacidades, de desarrollar nuevos servicios, de que la gente realmente acuda a nosotros. Por eso, como dice nuestro nuevo propósito, que es la de ser el motor de confianza de aquellos que mueven el país. Allá me ayudó la directora. Y también nuestra misión, liderar, inspirando confianza para que nos elijan hoy y mañana. Y yo creo que es el mover es crecer, como trabajamos junto contigo en ese tema, Bettina, es realmente como que quiero que se la reconozca Automac en el futuro, como esa empresa líder que desarrolló, que atravesó momentos complicados pero salió gloriosa, que desarrolló nuevas gamas de productos, nuevos servicios, desarrolló personas, como te digo, para mí, que es el factor fundamental. Nosotros no producimos absolutamente ni un producto, representamos marcas y proveemos servicios. Entonces, poder hacerlo de la mejor manera creo que va a ser el mejor legado. Me encanta. Y a un joven líder que hoy le tengas enfrente, ¿qué le dirías si está en una empresa familiar y tiene que empezar la transformación de una empresa familiar a una corporativa como Automac lo están logrando, ¿verdad? Mira, eso es una muy buena pregunta, Bettina. Yo creo que lo principal, y miro a la cámara ahora, es antes que nada valorar el camino transitado. Porque si tú estás en una empresa que es familiar y estás sentado en un lugar, es porque alguien hizo un esfuerzo muy grande para que eso comience a funcionar. Guardar la humildad, saber vivir con las diferencias, eso es muy importante para un líder. A veces alguien tiene que poner más el hombro que otros, pero el bien de la empresa y la familia va a radicar en mucho de eso. Entonces es muy importante saber tener esa capacidad de vivir con las diferencias. Luego, las propias personas de la familia se van a ocupar de ponerte en el lugar que te mereces. Entonces, no decaigas, seguí luchando. Trata siempre, yo hablo siempre, vos me conocés, 3 o 4 cosas principales sobre las cuales trabajar. Cuando uno
quiere abarcar mucho, como decía mi padre también, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, 3 o 4 temas fundamentales para el desarrollo de la compañía son los que tiene que tener tu atención mayor y trabajar sobre eso. Creo que es el mensaje principal que puedo darle a un joven. Espectacular, espectacular. Valores, valores y valores. Ese es el foco de todo líder. Que no se pierda eso. Así De mismo. vuelta, yo insisto mucho con esto porque veo cosas hoy en día que no me gustan desde el punto de vista de la inmediatez, las ganas de ganar ya, Claro. las ganas de estar en el foco y Y sí. el show. Y eso no Sí, es hacer hoy se empresa. está viviendo una vida más Instagram, ¿verdad? Sí, O sea, sí. instant, como su nombre lo dice, instantáneo. Sí. Y se vive una realidad que quizás no es. Sí. Y se pone como objetivo principal el objetivo de ganar dinero. Y eso yo creo que no. Debe ser siempre el resultado de la gestión, el resultado del buen trabajo que dé el dinero, no Al revés. No al revés, exactamente. Última pregunta, Jorge. ¿De qué vos estás orgulloso que no tenga nada que ver con los negocios? El otro Jorge, el de los domingos. O sábado, fin de semana, no sé. Y sabes que estoy orgulloso. Y quizás porque recién me acaba de suceder. Poder haberla llevado a mi madre a sus vacaciones en Uruguay, que tanto amaba, en enero de este año. Que la llevé y pasó genial. Betina estuvo con sus nietos, con sus bisnietos. Se iba a cenar todas las noches. Me contó eso Juan, Sí. que ella era su programa, salía a cenar, no importa qué, No, pero ella, se ¿cuántos iba- años Jorge tenía ella? Y ya, 91, estaba cumpliendo 92 ya tenía. 92 años. Impresionante. Ella pasó súper bien, estaba contenta. Entonces eso va a ser algo que me voy a llevar hasta el último día, haberla podido ayudar para que se vaya. Todos los hermanos lo hicimos, ¿verdad? Que se vaya, que esté tranquila, se divirtió y bueno, se fue en paz ahora. Qué bueno. Terminar una vida tan plena, tan grande, con tanto legado, eso es... ¿Quién no quisiera Así llegar mismo. hasta tan grande, con tanta vitalidad y Así algo es. tan lindo, ¿verdad? Qué lindo poder vivir eso. Bueno, Jorge, ahora hay dos cosas. Acá, después cuando terminemos, si tenés alguna pregunta, porque en el podcast también el que entrevistado puede preguntarle a la entrevistadora o no, no importa. Así que eso te dejo abierto. Okay. Pero ahora nos vamos a un ping-pong. ¿Peugeot o Citroën? Peugeot. Lo que pasa es que la empresa empezó en Peugeot y tengo un amor hacia el León muy fuerte. Me encanta Peugeot. Tengo un Citroën, porque el Citroën tiene un andar excelente, pero bueno, la marca Peugeot es muy fuerte para mí. Yo sé. Jorge Pecci en una frase. Persistencia. Si mañana cambias de profesión, ¿a qué te dedicarías? Mira, me encantaría tener 30 años menos y comenzar a jugar tenis todos los días. Me encanta el tenis. Ya le vemos contra Nadal. Exactamente. Y una palabra que te gusta porque conecta con lo que vos sos. Trabajo. Bueno, espectacular, Jorge. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por una entrevista súper emotiva. Sé que es un momento también emotivo de tu vida. Gracias por darnos el tiempo. Y bueno, te esperamos próximamente de nuevo. Y si hay preguntas, aquí estamos. No, muchísimas gracias, Betina. Muy ameno, muy agradable todo. Y bueno, ¿qué pregunta podría hacer la Betina? ¿En qué momento decidiste hacer crafting? ¿Y por qué? Bueno, hace 17 años. Yo tuve una vida corporativa de mucho tiempo. Estuve 5 años en una empresa primero, después 11 años en otra empresa. La última fue Unilever. Me tocó vivir afuera y trabajar afuera. Volví a Paraguay y sabía que si quería seguir creciendo en Unilever en ese momento tenía que volver a salir. Y como ya había estado tanto tiempo afuera, dije no quiero más. No quiero más esa vida. ¿Verdad? Y por otro lado, siempre yo fui muy emprendedora. Qué bueno. Tengo
tengo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá es una señora que hoy tiene 73 años Qué bárbaro. y sigue trabajando más que yo. Mira qué ¿verdad? bueno. Entonces siempre le vi a ella muy emprendedora por un lado y a mi papá un señor muy ordenado y muy metódico con los números. Yo saqué la mitad de los dos, ¿verdad? Qué bueno. Entonces siempre tuve ese adentro de ese movimiento y llegó un momento en mi vida en donde o tenía que salir para seguir creciendo o me iba a quedar siempre. Entonces pensé mucho y un día, bueno, me acerqué y me di cuenta que ya era mi momento de salir y la idea era empezar a retribuir un poco o dar conocimiento que yo había aprendido y ahí renuncié en un diciembre a Unilever del 2011. Renuncié a Unilever en diciembre del 2011, me quedé hasta junio del 2012 y ahí arranqué y con crafting directo con crafting. Siempre ¿Y dónde salió el nombre crafting? Porque lo que yo quería era modular la empresa. Sí, modular, fortalecer y sacar de adentro, porque crafting es hacer con las manos. Entonces, como cada empresa es única, no es algo en serie, sino que cada empresa, si bien el proceso y la forma de trabajo son las mismas, pero cada una tiene su propia identidad y sus propias raíces que la hacen única. Entonces, ahí es que surgió el nombre y ahí empecé. Y siempre digo que salí del glamour de la multinacional, sueldo asegurado, antigüedad, no sé qué, una computadora, un PowerPoint y tarjetita impresa. Te está yendo muy bien, pero es muy bueno eso que contás, porque eso es lo que le digo a mi hijo también, que por ejemplo el mayor, que se comenzó a interesar en el área financiera, y yo le dije, mira, ahí tenés enorme cantidad de trabajo, porque las empresas en Paraguay realmente no tienen ordenado su esquema de análisis financiero, el costeo, etcétera. Y ahí hay una capacidad, entonces, para los jóvenes que ven también eso, todo el área financiera, de proyección de flujo de caja, de análisis financiero, de rentabilidad, de sostenibilidad. El 95% de las empresas no lo tienen bien. De acuerdo. Y es un trabajo enorme. Y lo que tú haces, de toda la parte del soft de la empresa, de cómo trabajar a las personas, el crafting que tú dices, hay enormes posibilidades también, o sea, es impresionante. Y nosotros justamente es eso, ¿verdad? Conectamos toda esa fortaleza intrínseca de las empresas con los negocios, porque finalmente tenemos que traducir eso a plan estratégico, a resultados, ¿verdad? A bajarlo al hecho con algo consistente, ¿verdad? Claro. Y dotar a la empresa de la gente, los sistemas, los procesos y los planes estratégicos para lograrlo, ¿verdad? Pero bueno, así como decía tu papá, el número no es el objetivo, sino que es el resultado, así pero mismo. Para llegar a ese resultado tenemos que tener un camino claro, ¿verdad? Así mismo. Pero no podemos tener un camino claro si no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Así entonces es una construcción. Bueno, gracias Jorge. Muchas gracias. Ha sido un placer, te esperamos de vuelta. Gracias.